Cuando se produce la Revolución Francesa, mostró claramente que el nuevo curso de los acontecimientos desbordaría el límite de lo previsto y deseado. El rey Fernando VII de Borbón decidió dar cancelados los proyectos y aislar a España de la influencia del país vecino. Se implantaría lo que él llamó un cordón sanitario, que abarcaba desde una estricta prohibición de importar libros extranjeros a un endurecimiento en la Inquisición. Pero tal aislamiento no fue con resultados de acuerdo con los intereses de la monarquía. El gobierno no fue capaz de evitar que España entrara en un nuevo periodo de su historia, que el liberalismo se había extendido a buena parte de los intelectuales españoles y que la monarquía absoluta, aun perdurando en el tiempo, encontraría una oposición hasta entonces desconocida. Fernando VII de Borbón dio permiso a los franceses para que su ejército pasase a través de España a Portugal, a cambio de que una parte del territorio portugués pasase a dominio de España. El rey Fernando VII fue llevado por Napoleón a Francia. El pueblo se sublevó y comenzó la Guerra de la Independencia de España contra el francés. En ausencia del rey, los españoles crearon la Junta Central, que, unificando los esfuerzos de las juntas provinciales, dirigirá sus trabajos tanto a atender las necesidades de la guerra como a establecer las bases sobre las que edificar un nuevo modelo de Estado. Se convoca Cortes y se efectúa una serie de consultas. De aquí sale una comisión para los trabajos preparatorios de una convocatoria que se aprobó por unanimidad. Sabido es que en el antiguo régimen los diputados representaban a los estamentos del clero, nobleza y burguesía a los que pertenecían, y quedaban obligados por las instrucciones que de ellos recibían. Es decir, estaban sujetos a un mandato imperativo que les convertía en meros portavoces de sus representados. Por el contrario, el tipo de representación que impone la Constitución de 1812 es aquella que se liga indisolublemente a una visión atomizada de la sociedad. Fruto del individualismo y a la teoría de la voluntad nacional, esto es, la representación inorgánica donde el individuo prevalece por encima de su pertenencia a un grupo determinado. Los diputados representan ahora a la nación y no a las partes que la componen, ni a las circunscripciones que les eligen. Las Cortes quedan desligadas de todo mandato imperativo y se convierten en voz y voluntad de la nación. Mayor trascendencia tienen aquellos derechos derogados en 1811 sobre la abolición de los señoríos jurisdiccionales que pasan a incorporarse a la nación. Y en 1813 se abolían los privilegios exclusivos de hornos y molinos y otros restos de dominio feudal. De igual modo, se recortaron algunos privilegios en la Iglesia y se ordenó la expulsión de los jesuitas. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante
libertad. Cuando los franceses fueron derrotados y expulsados del país, el rey Fernando VII volvió a España. Ningún rey ha tenido en la literatura histórica un trato más negativo que Fernando VII. Olvidó que ningún poder puede mantenerse si no es mediante la existencia de un sustrato social a cuyos intereses sirve y del que extrae su apoyo. Formado en el espíritu del despotismo más intransigente, el monarca no podía aceptar en modo alguno los recortes de poder que se derivaban de aquel régimen constitucional plasmado en la Constitución de 1812. Un grupo de realistas y religiosos presentaron al rey en Valencia un documento bajo el título de Manifiesto al señor don Fernando VII, más conocido como Manifiesto de los Persas por la comparación similares a la de aquel pueblo en la antigüedad. El rey, al dirigirse en cabeza de una facción, condenó a los liberales a la clandestinidad y con ella a la aparición del pronunciamiento, como nueva forma de lucha política. En 1820, encabezado por el general Riego, se restauró la Constitución de 1812 en cabeza de San Juan, y con ello se abrió un nuevo periodo constitucional con un trienio que habría de durar hasta 1823. El monarca conspiró frente a la libertad de los españoles y apeló a la Santa Alianza, que acordaron intervenir en España para restablecer la posición del monarca absoluto. La invasión de los 100.000 hijos de San Luis acabaron con el régimen constitucional, dando paso así a un nuevo periodo de gobierno absoluto. Esta nueva época, conocida como la ominosa década, se prolongará hasta 1833, con la muerte del rey, a quien Dios haya acogido donde se merece. Esta Constitución tiene el valor de haber sido la primera vez que los españoles se dieron a sí mismos sus leyes fundamentales. Establecieron vías de diálogo para el desarrollo del proceso político, consagraron los derechos individuales y el espíritu de tolerancia, y trasladaron a un texto legal los caracteres de una nueva época, en cuyo espíritu aún nos desenvolvemos. No en vano, la Constitución de 1812 ha sido un símbolo de libertad en España